lo ven? Bueno, pues en una primera instancia hubieron varias negociaciones, ¿cierto es? Y como bien mencionaba en la introducción, varias de estas negociaciones, algunas fracasaron y finalmente se cedió después de un año de estar cerrado este mercado de mariscos en Huanan. Se dio esta visita y en el informe, el último informe que presentaron, pues bueno, los dos grupos de expertos, tanto los expertos chinos como el grupo de expertos internacionales, parte de la misión de la OMS, pues en esta se aclaró que si bien no se puede encontrar o todavía no se puede aclarar el origen de la pandemia, es decir, cuál fue el vector principal, cuál fue el reservorio principal. Se tienen hasta ahora especulaciones de que sí, puede ser los reservorios, tanto los murciélagos o los pangolines, pero no se puede todavía discriminar para la comunidad. Y hay que entender un punto muy importante. El encontrar este reservorio, el encontrar el origen como tal de la pandemia, nos ayuda a entender la pandemia actual y poder prevenir pandemias futuras. Justamente le iba a preguntar eso, un poquito más adelante, pero ya usted se me ha adelantado. ¿Cuál es la Ah, importancia de determinar dónde se originó el COVID-19, el coronavirus, y cómo comenzó la transmisión del virus? bueno, primero hay que entender que este pequeño reservorio, es decir, sabemos que tenemos que viene de la familia de los coronavirus. Esta, y como bien mencionaban, hay una transmisión entre especies. Esta transmisión entre especies queremos determinar cuál es el intermediario y posiblemente luego por zoonosis, pues bueno, pasó a los humanos, pero entendamos que en esta transmisión, tanto el encontrar este origen, que es en al momento de extraer y obviamente secuenciar el genoma, se encontró que tiene un 96% de parecido con los murciélagos, pero hay un 4% que no. Entonces, este 4% que no es una gran diferencia a nivel genético, que es lo que nos hace decir, ok, aquí me falta una pieza clave de esta segunda mitad, este segundo step. Ya sé el primer step, no conozco el segundo, pues bueno, el tercero es evidente que terminó en los humanos. Humano. Claro, lo que no se sabe es exactamente cuál es ese animal, como lo llaman huésped, que transmitió del murciélago al humano, pero ya está determinado, doctora, que sí, el origen está en el murciélago. Parte sí, como te explico, el 96% se determinó que es de una especie de murciélago. Y bueno, varios de los estudios también que los hacía la doctora Shen Li. Esta doctora, claro, que estudió, se dedicó toda su vida a estudiar los coronavirus. Sí. Nos dice evidentemente que sí, hay una relación por acá, pero todavía hay que encontrar esta partecita, este segundo step que no lo podemos conocer todavía. Lo que hay que buscar es ese animal huésped, esa transición entre el murciélago y el humano. Exactamente. Ujú. Claro, ahora, ¿cómo determinarlo? Porque después de un año, incluso más de un año, que se inició el virus, empezó a correr el virus en China, se puede determinar al limpiar completamente el mercado, ya no hay animales, etcétera. Es posible determinar ese segundo paso, ese animal huésped que finalmente lo transmitió al humano, doctora, después de un Sí es año. posible determinarlo, exactamente como tú dices. Bueno, en un principio, desde el 1 de enero, se cerró completamente el mercado y claro, fue pasando por un proceso de primero vaciaron todo, limpiaron todo, desinfectaron por varias ocasiones, pero antes de esto se realizaron tomas ambientales de diferentes lugares del mercado en los cuales se encontraron diferentes concentraciones de virus y claro, esto va a servir un poquito como para irnos guiando. Si bien los científicos antes solo tenían como descripciones, mapas de cómo estaba localizado el mercado, en dónde se vendían ciertos tipos de mariscos, en dónde ciertos tipos de, por ejemplo, también se vendían carnes, se vendían también animales vivos, Sí. tanto salvajes como domésticos. Y claro, entonces encontrar este punto, entiéndase que era un lugar grande donde habían alrededor de 600 locales, trabajaban aproximadamente 1,100 personas. Entonces, encontrar esto, si bien como tú dices, ok, pasó un año, pero en este año
nadie podía acceder, recién están empezando los estudios, recién tuvieron este primer acercamiento, se manejaron en un principio 4 hipótesis por parte de la misión internacional y pues bueno, una de esas hipótesis ya está completamente descartada, pero las otras 3 todavía siguen en juego. Entonces, decir que ahora podemos encontrar ya cuál fue este reservorio, no, pasarán bastante tiempo, quizás años para que se pueda determinar. Lamentablemente eso es un proceso que es por pasos, no se puede acelerarlo Ujú. como tal, hay que tener un poquito más de paciencia y la respuesta más sensata es, pues bueno, hay que seguir sacando información, recolectando datos, analizando estos datos que se obtuvieron, como para poder encontrar este punto. Pero sí, se puede encontrarlo, sí, pero no ahora, Claro, quizás en un... Ajá. esas 4 teorías que usted dice, una se descartó por completo, quedan las otras 3. Vamos a recordar a la audiencia cuál se descartó y cuáles quedan todavía vigentes que están bajo objeto de investigación. Ok, bueno, manejamos 4 hipótesis principales, manejó la comisión en un principio y con la cual fue el objetivo para tratar de abarcar todas estas posibles dudas que todo el mundo tiene, ¿sí? No es solo la comunidad científica, sino son todo el mundo. La primera es que, bueno, es que este animal, un primer animal, podía haber transmitido el virus directamente al humano. ¿Sí? La segunda es este reservorio, este segundo step que lo mencionaba anteriormente, en la cual, bueno, la introducción del virus fue a través de esta especie intermedia y finalmente se adapta y llega al humano. La tercera es por esta comida congelada, que también se mencionaba y también se la analizó un poco. Todavía no se puede decir a ciencia cierta. Las 2 primeras, como les digo, son las que estamos todavía en investigación. Esta tercera, que es la del almacenamiento en esta cadena de suministros de los animales congelados, esta todavía está en investigación. Y la cuarta y la que ya se ha descartado y varios científicos lo descartaron incluso desde abril del 2020, ya se descartó esta hipótesis en que podía haber sido un virus creado en un laboratorio.